¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy es viernes, víspera de un fin de semana largo, y como lo hacemos habitualmente los viernes, y dado que yo no estoy en Buenos Aires, hoy estoy en Victoria, compartiendo una reunión con la gente de Granero, la gente de la Rural de Victoria, y la semana que viene vamos a recorrer un poco otra vez la provincia de Santa Fe, vamos a estar en Avellaneda y también vamos a estar en la provincia de Buenos Aires, en Lobos. Pero esta recorrida que hemos hecho durante todos estos días en partes de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, en el contacto que uno tiene con los productores, evidentemente la preocupación de las últimas 2 semanas, más allá de la cuestión climática, que es una preocupación permanente, es por lo que está pasando con los precios de la soja. Claro, hoy muchos productores se ven sorprendidos por la baja, por la magnitud de la baja y la rapidez con que ésta se ha ido produciendo, ¿no? Y es bueno hacer un poco de memoria, repasar qué es lo que ha venido pasando en el mercado de soja, analizar, digamos, el último par de años del mercado para darnos cuenta además no solo de lo que pasó, sino de lo que puede pasar, y también darnos cuenta además que esto que está pasando hoy por hoy con los precios no debiera ser inesperado. Es decir, cuando uno les planteaba la necesidad de ir tomando algún tipo de cobertura, si bien tenía que ser una cobertura flexible, uno presuponía que podía llegar a pasar esto, más allá de que no está dicha la última palabra y todavía falta mucho para definir cuál va a ser el comportamiento del mercado de soja para la campaña 2012-2013, que es en realidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque es la que involucra a la mayor cantidad de productores, a todos aquellos que estén dispuestos a hacer soja, y tal como viene la historia al día de hoy, cuando uno ha hablado con los productores, y a pesar de la recuperación que ha tenido el precio del maíz, bueno, el alto costo, la falta de liquidez con que se enfrentan muchos productores porque venimos de una seca importante, hace que el productor vuelva a ir masivamente a la soja, y seguramente si el clima acompaña, Argentina va a tener en el 2012-2013 una cosecha récord de soja. Pero vamos a hacer un poco de historia y análisis, como siempre pidiéndole a Tuchito que nos ponga las placas, y vamos a la primera de ellas para tratar de explicar qué es lo que está pasando con el precio de la soja y qué es lo que puede pasar a futuro. En esta primera placa ustedes están viendo 2 situaciones, que son las que están marcadas con una flechita arriba, y son la situación de diciembre del año 2012 y la situación actual. Ven la primera columna, 2011-2012, anterior a la flecha, ustedes tienen el mes de diciembre del año 2012. Allí se puede observar que en ese momento la estimación de producción mundial de soja estaba en 260 millones de toneladas, compuesta por 83 millones de toneladas de Estados Unidos, que se estaban en ese momento negociando porque ya habían sido cosechadas, 75 millones de Brasil y 52 de Argentina, que era la presunción, más las 9 de Paraguay, de lo que el mundo iba a tener en la cosecha 2012-2013, sumando lo que ya había en el hemisferio norte y lo que se venía del hemisferio sur, en donde se estaba terminando la siembra, que venía con algún problemita, pero por ahora, por ese momento, ¿no? Diciembre del 2011, no era nada serio. Después veían la segunda columna, la columna 2011-2012, en donde nos enfrentamos a la realidad de lo que ocurrió en el mercado. Estados Unidos ya tenía los 83 millones, y Argentina, Brasil y también Paraguay tuvieron una cosecha sensiblemente inferior a la esperada por la seca. 65 para Brasil, 41 para Argentina, 236 en total, contra los 260 que el mundo esperaba. Eso fue para tener en cuenta después cuando veamos el tema precios. Y ahora vamos a la 2012-2013, en donde arrancamos con una diferencia. El mundo esperaba que Estados Unidos tuviera 87, ahora está teniendo 72, algunos dicen que en el próximo informe puede llegar a 75. Pero hoy por hoy el mundo está esperando que Argentina y Brasil tengan cosechas récord, al igual que en Paraguay. En Paraguay se habla inclusive de 10 a 12 millones de toneladas, es decir, por encima de lo que dice el USDA. En Brasil se mantiene una cifra de 79 a 82 millones de toneladas, y en Argentina hay quien dice que podemos llegar a tener 60 millones de toneladas. Pero lo cierto es que la presunción es de una recuperación importante en la producción en el hemisferio sur, y a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el dato para tener en cuenta es que Estados Unidos ha perdido cosecha, cosa que el año pasado no había pasado.
¿Cómo queda la situación de oferta y demanda? ¿Cómo era y cómo puede ser? Vamos a ver la otra placa que ahí les va a poner Tuchito. Fíjense. Bueno, 2009-2010, 2010-2011, 2 años en donde la producción estaba por encima del consumo. 2011-2012, en diciembre se especulaba con la misma situación, es decir, producción por encima del consumo. Y el resultado final fue, en el 2011-2012, una producción muy por debajo del consumo por la seca del hemisferio sur. Entramos en el 2012-2013, en donde se esperaba una producción muy por encima del consumo, y ahora estamos previendo una situación de equilibrio en el 2012-2013 entre producción y consumo. Una pequeña ventaja todavía tiene la producción, pero basado en la especulación que hay respecto a que el hemisferio sur va a tener una buena cosecha. Vamos a ver la tercera placa, que son los precios de la soja, aclarando primero que ustedes no pueden olvidarse que el mercado de soja es un mercado con alta participación de lo que se denomina la especulación, los fondos, o como decimos así muy en confianza, la timba que hay en el mercado. El de soja es el que tiene mayor participación de estos jugadores. Jugadores que tienen actividad muy importante en estos mercados cuando en el mercado hay gran incertidumbre. ¿Está claro esto? Esto tengámoslo en cuenta porque también esto justifica gran parte de lo que está ocurriendo hoy, es decir, la salida de estos fondos, que ahora la vamos a explicar un poquito más en detalle. Pero antes que eso, ahí sí, Tuchito, vamos a ver el precio de la soja en el último año. Ustedes van a ver, esto arranca en septiembre del año pasado y llega hasta los días de hoy. Si ustedes observan allí en un círculo, tienen el valor que había en diciembre. En diciembre la soja en Chicago valía $400 la tonelada. Ese momento era en el cual mostrábamos antes, el mundo esperaba una gran cosecha de soja, ya había levantado la de Estados Unidos y especulaba con una gran cosecha de soja en el hemisferio sur. Después el precio de la soja tiene una suba importante, entre 120 y 130 dólares por tonelada, hasta mitad del año, hasta mayo en realidad, del año que estamos, es decir, del 2012. Esa suba se da fundamentalmente, y no hay que olvidarlo, esa suba de casi 120 dólares por tonelada en el precio de la soja, se da principalmente y fundamentalmente por la seca sufrida en el hemisferio sur. Es decir, como charlamos habitualmente con los productores, deben saber que 120 dólares, por lo menos del precio de hoy de la soja, son la desgracia de muchos productores argentinos y también brasileros. Después ustedes, cuando observan el gráfico, se van a dar cuenta que pasado mayo el precio de la soja empieza a bajar, por 2 razones. Primero, porque la soja de Argentina y de Brasil estaba todavía en el mercado. Si bien era mucho menos, lo cierto es que estaba. Pero además, fundamentalmente, porque Estados Unidos estaba realizando una gran siembra de soja. Claro, ahí venimos después de la baja, que vemos hacia mitad de año, con una nueva y muy fuerte suba, que llega a la soja a 650 dólares. La explicación, la seca de Estados Unidos. Entonces, para que ustedes tengan un escenario de qué pasaba en ese momento con la soja, es decir, veníamos con una seca, en los 2 primeros países del hemisferio sur, Brasil, Argentina y también en Paraguay, y entrábamos en una seca en el país más importante del hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, con lo cual es como si en un año completo de soja los principales productores del mundo hubiesen tenido una seca. En la práctica fue eso. Y por eso el mercado llegó a 650 dólares. Es decir, 650 dólares llega porque hay un producto que prácticamente no existe, que es la soja. Los 4 principales países productores, Estados Unidos, Brasil, Argentina y también Paraguay, perdieron gran parte de su cosecha y el efecto de esta situación hace que los precios lleguen a 650 dólares. Ahí Tuchito les va a volver a poner el mismo gráfico y en ese mismo gráfico ustedes van a ver que llega a 650 dólares y después baja. Y la seca en Estados Unidos seguía, estamos hablando de principios de agosto esto. Y la seca en Estados Unidos seguía y sin embargo la soja baja. Seguíamos sin tener soja, pero ocurre otro fenómeno, que es que quien compra soja efectivamente en el mercado mundial, que son los chinos, deciden dejar de comprar por un tiempito, se produce una baja del mercado, además China empieza a dar señales de que se va a comer la soja que tiene guardada y se produce esta baja que veíamos allí, hasta que la baja es lo suficientemente atractiva para que los chinos vuelvan al mercado y se produce de nuevo la suba y volvemos a tener una soja de 650 dólares como vemos en la placa que estábamos